tema me parece que nos va a gustar mucho porque se trata de una ruta hacia la supervivencia en el segmento de Vistazo a la Sostenibilidad, donde Nicole Landín, periodista de revista Vistazo, propone un tema que habla de las cerca de 10.000 ballenas jorobadas que regresan cada año a Ecuador para su época de apareamiento y reproducción. Hola Nicole, bienvenida, qué bueno conversar contigo sobre este tema. Hola Clarita, sí, es un gusto estar nuevamente acá y con este tema muy lindo que ya lo vamos a ver, pero es uno de mis favoritos hasta ahora de los que hemos conversado en este año. Seguro, con lo que además hemos hablado fuera de micrófonos. Bueno, hoy nos enfocamos en las ballenas que nos visitan por esta época del año, precisamente entre estos meses en las costas ecuatorianas, pero esta no es una visita aleatoria, ellas tienen una ruta. ¿Qué nos cuentas de esto? Sí, ellas viajan más de 7.000 kilómetros desde la Antártida cada año, entonces van a países con aguas más cálidas, como bien dijiste, como Ecuador, Perú, Colombia, Panamá e incluso Costa Rica. Entonces esta ruta la realizan todos los años para reproducirse y dar a luz a sus crías. Los primeros en llegar son los machos solteros porque tienen que tener más oportunidades de apareamiento, porque generalmente las hembras siempre prefieren los machos más experimentados, entonces ellos llegan primero para tratar de ganar esta batalla de reproducción. Las últimas en llegar es interesante y también en irse son las hembras que están preñadas, que, bueno, vienen a dar a luz acá y se van con sus crías. Sí leía eso en tu artículo y me ponía a contar con los dedos los meses en que esto se demora, pero eso me habla de la complejidad de estos animales, entendiendo a las ballenas como que son seres vivos, que son mamíferos, comprendiendo desde que son mamíferos, ya entendemos que estamos hablando de una dinámica importante, de la forma en cómo se comunican, del apareamiento que ya más o menos lo describiste y su alimentación. ¿Qué aprendiste de ellas en este abordaje periodístico que además tuvo una relación y ya nos vas a contar con esa experiencia tantas horas en el mar? Sí, las ballenas jorobadas pueden medir hasta 16 metros y también pesan un poquito más de 30 toneladas. Entonces las hembras generalmente suelen ser más grandes que los machos porque obviamente tienen que tener mayor capacidad para almacenar alimento, producir leche, alimentar a sus crías. Entonces hay que tener en cuenta también que las ballenas jorobadas viven en los polos del planeta. Las que vienen a Ecuador, por ejemplo, permanecen en la Antártida específicamente por alimentación. Ellas se alimentan de crustáceos, sardinas y peces pequeños. Algo que me pareció súper llamativo es que ellas no comen peces más grandes que el tamaño de una mano humana, porque no tienen dientes. En vez de dientes, ellas tienen unas láminas que les llaman barbas, que son de queratina, son súper suaves y funcionan como un cernidor, por así decirlo, para que estos peces pequeñitos se queden enredados en su boca, pero obviamente comen grandes cantidades de estos peces. Entonces esto los hace uno de los animales menos agresivos de todo el reino marino, a pesar de que tienen un gran tamaño. Y se comunican de varias maneras. Una de ellas es el canto. Los machos, por ejemplo, bajan hasta cierta profundidad del océano para emitir sus cantos y por las ondas del mar esto se puede escuchar durante varios kilómetros. Incluso las investigaciones que están disponibles sugieren que cuando una ballena llega a un grupo nuevo adquiere el canto o el dialecto más común de esa manada. Entonces, como ves, son animales con comportamientos muy interesantes. Ahorita para las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo, hay unas fotitos pasando de las expediciones que hace la Fundación Ballenas del Pacífico, que este reportaje se realizó con el apoyo de ellos y, y son imágenes muy, muy lindas. No, son imágenes muy lindas fotográficamente, me imagino lo que pudiste ver en persona. Yo también he presenciado y seguramente muchos de los que nos escuchan han estado en estos momentos en que te saltan al frente de estas ballenas y son momentos sublimes, son instantáneos. Tienes que sentirte afortunado de poder verlo y nos damos cuenta de la dimensión de estos animales. Son enormes y se ven tan fuertes, tan grandes. Sigamos hablando de sus bondades. Esta es además es una especie que está asociada con la reducción del cambio climático. ¿Cómo contribuye a esto? ¿Cómo las ballenas contribuyen a esto? Bueno, antes de hablar del cambio climático, creo que es importante saber que estas ballenas tienen
varios roles en el ecosistema, ¿no? Entonces, son reguladoras naturales de poblaciones de peces pequeños, como les dije, ellas se alimentan de estos peces, entonces son sus depredadoras, así que regulan estas poblaciones. Cuando viajan también su piel funciona como un medio de transporte para otras especies mucho más pequeñitas, que se pegan a su piel y estas especies pequeñitas se van quedando a lo largo de su ruta migratoria. Pero como bien dijiste, su rol más importante es combatir el cambio climático. Y como son animales, recordemos que miden hasta 16 metros, sus movimientos en las profundidades y en la superficie del océano atrae el plancton, que es una especie que genera oxígeno y captura carbono. Entonces, como te dije, este tema lo hice con el apoyo del Pacific Whale Foundation, que es la Fundación Ballenas del Pacífico, y Cristina Castro, que fue una de las entrevistadas, me decía que desde hace muchos años escuchamos que el mundo se va a acabar por el tema del cambio climático, que eh, todo va a ser muy catastrófico. Y no es que esto no sucede, sino que los océanos son los que han estado luchando contra este problema, porque son los mayores generadores de oxígeno del planeta actualmente, incluso más que los bosques. Y eso fue otro dato que me sorprendió mucho de esta investigación que hice. Sí, ese es un dato muy interesante y del cual poco se habla. Claro, se habla de proteger los bosques porque son altamente relevantes y tenemos que hacerlo, sí, pero también debido a la profunda capacidad como de regeneración y renovación que tiene el océano y también sus dimensiones dentro del globo terráqueo, es definitivamente muy fuerte su función dentro de la lucha o la mitigación del cambio climático, pero eso lo podemos hablar en otro momento. Me gustaría que me hablaras del grupo de investigadores con el que fuiste ayer a estudiar las ballenas. No solamente quiero saber de ellos, sino también cómo estudian ellos a las ballenas, cómo se les hace seguimientos. Tú empezaste con una cifra, 10.000 ballenas. ¿Cómo cuentan a 10.000 ballenas que no tienen ningún tipo de chip, ni control, ni nada físico como para rastrearlos? ¿O sí? Algo que aprendí es que las colas de las ballenas son como su huella dactilar. Entonces, de esa manera tú puedes, por ejemplo, saber si una ballena ha regresado múltiples veces a la costa de Ecuador. Como bien dices, se sabe que alrededor de 10.000 ballenas llegan a Ecuador y esto es por los archivos fotográficos que ellos tienen de las colas de estas ballenas y más del 40% regresa cada año al país. Entonces, estas ballenas ya están registradas fotográficamente por sus colas y año a año se las ve que regresan. Entonces, por ejemplo, también ellos tienen un sistema especial donde no solo esta fundación, sino que distintas organizaciones en el mundo, científicos, incluso aficionados, turistas, pueden subir fotos de las colas de las ballenas. Entonces, con estas fotos, lo que se hace es crear una especie de base de datos. Y como te dije, las colas son una huella dactilar, así que se pueden ver la ballena dónde ha estado. Por ejemplo, si ahorita captura esta ballena fotográficamente, pero de aquí a unos meses un científico, no sé, en la Antártida captura la misma ballena, de esa manera se puede saber dónde ha estado. Entonces es algo súper interesante el tema de las colas y es algo súper importante en el tema de investigación. Buen dato, muy buen dato. Con respecto al grupo de investigadores, ¿quisieras aportar algo? O, por ejemplo, de ellos, ¿qué dato interesante pudiste obtener? Y también, ¿qué te pudo sorprender de esta investigación que tú lograste evidenciar por unas cuantas horas? Porque obviamente deduzco que son investigaciones más largas, pero tú como periodista pudiste estar unas cuantas horas. Sí, son expediciones que duran 5 o 6 horas. Es un grupo de investigación de la Fundación Ballenas del Pacífico. Estuve con su directora Cristina Castro. Ellos llevan muchísimo tiempo estudiando no solo a las ballenas jorobadas, sino a las ballenas que están acá, que están acá en las costas de Ecuador. Entonces, son los mejores. Ellos, de hecho, tienen la opción de, si tú quieres ir a hacer una expedición, puedes ir y ellos tienen a bordo biólogos que te explican todo lo que hemos conversado hasta ahora, ¿no? El rol ecológico de las ballenas, sus características. Entonces es sin duda estar viajando con verdaderos especialistas en el tema. Y de cosas así sorprendentes fue el tema de las fotografías, sin duda. Las fotografías de las colas me di cuenta que son cruciales para poder registrar a una ballena.
Ellos estaban muy atentos en el barco a que una ballena salte, a que una ballena aparezca y lo primero que hacían era agarrar la cámara y tomar muy rápido fotos de las colas para tener este registro que te estaba comentando y la rapidez con que las distinguen también es impresionante. Ellos con solo verlas ya saben si han estado acá en las costas o no, si son crías o si son machos. Entonces, algo que aprendí también fue que justo lo que más le atrae al turismo son las técnicas de conquista de los machos. Por ejemplo, los machos son los únicos que saltan y suben también a la superficie para tirar agua por la boca y todo esto se hace para impresionar a las hembras. También tuvimos la oportunidad de ver varios grupos de ballenas y me decían que si tú ves a un grupo, se trata de varios machos tratando de conquistar y que había una sola hembra. Esto no cambia. Si hay un grupo de 5 ballenas, son 4 machos y una hembra y así sucesivamente. Entonces, una forma también de buscarlas, por ejemplo, es cuando hay pajaradas, que es cuando varios pájaros están comiendo en el grupo en medio del mar. Ahí, esa es una manera de identificar que hay ballenas cerca. Y algo inesperado, algo sorpresivo de la expedición fue que encontramos ballenas de Bright, que es otra especie diferente a las ballenas jorobadas. Entonces lo que decían los investigadores es que esta especie es tropical, está en aguas ecuatorianas, habitan acá, pero es muy difícil verlas porque quedan muy poquitas. Hace mucho tiempo hubo una caza intensa de ballenas acá en el país y en Sudamérica. Entonces son, por así decirlo, lo que me decían son las más aburridas quizá para los turistas porque no saltan, se escabullen fácilmente, no son tan amigables porque no están acostumbradas a los barcos, pero para los científicos ver a esta especie es un alivio porque quiere decir que la población todavía continúa. Muy interesante. Nicole, en los pocos minutos que nos quedan para conversar, me gustaría que compartieras las conclusiones de tu propio artículo, en donde también involucras una serie de prácticas que nosotros, ciudadanos comunes, podemos comenzar a adoptar para cuidar las ballenas. Pensamos que solo pueden cuidar los científicos, pero nosotros desde donde estamos podemos hacerlo. Una forma, sin duda, y ya lo hemos hablado acá, Clarita, es evitar, como siempre, el plástico y arrojar desechos, sobre todo en áreas naturales. Peor si están subidos en uno de estos tours, haciendo expediciones, es necesario evitar todo eso, porque, por ejemplo, los microplásticos se acumulan en la grasa de las ballenas y a lo largo les genera problemas de fertilidad, funcionamiento del organismo y hasta reducen su esperanza de vida. Pero quizá lo más importante a destacar es que hay que hacer turismo responsable. Sé que todos nos emocionamos cuando dicen que es época de ballenas jorobadas y queremos ir a verlas, pero hay que tratar de evitar comprar estos tours con embarcaciones que no están reguladas porque generalmente no tienen el bote, es decir, la embarcación, ni los conocimientos adecuados para estar cerca de estos animales y los terminan perjudicando. Entonces, también si alguien se anima a ir a verlas, no pedir que los botes o los guías se acerquen más, recordar que estos animales están en un proceso crítico y que no deben interrumpirse por más que sea muy agradable estar viéndolas, ¿no? Gracias por esas recomendaciones finales, Nicole. Yo creo que son unas de las más importantes. La ruta por la que nos has llevado es interesante porque nos haces entender que es una especie que tiene una complejidad alta, que tiene una función importante en el ecosistema, que su cuidado es importante y no solamente le compete a los científicos, sino a todos nosotros. Así que gracias por eso. Y como siempre finalizo el programa agradeciéndote por compartir este artículo. Está ahorita en la edición actual, ¿verdad? De la revista. Está en la edición actual. ¿Quieres sí. compartir algo adicional? Los temas, por ejemplo, hay un perfil súper interesante de John Mercado, que es un jugador de fútbol que creció en el batallón del Suburbio y ahora está en la Serie A de Portugal. En la sección de sociedad hay un reportaje de Pili Ortiz de cómo enfrentar los despidos laborales y en la sección de país, por supuesto, hay un reportaje en colaboración de Alianza Transfronteriza sobre Siona, que es un pueblo amazónico que está en riesgo de desaparecer por el conflicto armado. Entonces hay una variedad de temas en esta edición. Les recomiendo adquirir la revista.
Gracias a Nicole. Es Nicole Landín, periodista de revista Vistazo, y hoy vino a traernos este tema increíble de las ballenas en nuestro segmento de Vistazo a la Sostenibilidad. Gracias, Nicole. Gracias, Clarita.